Gracias por mantener la sintonía en Despierta RD. Continuamos con contenido interesante para todos ustedes. Y ahora en esta oportunidad, en esta segunda entrevista, nos acompañan dos personas, los señores William Alcántara y José Castillo, quienes abordarán un tema que entienden ellos en San Cristóbal afecta a la ciudadanía y además han interpuesto o someterán una medida cautelar contra el Ministerio de Hacienda por abuso de poder y querer drogar decreto presidencial. Eso lo dicen ellos en una nota de prensa que nos han traído aquí hasta Despierta RD. Así que chicos, señores, muy buenos días. Abórdennos su denuncia, ¿qué es lo que más a ustedes les preocupa? Buenos días, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. La preocupación de nosotros, hemos constituido la Asociación Dominicana contra Juegos Ilícitos. Lo que sucede es que el Ministerio de Hacienda ha emitido una resolución 05-2019 prohibiendo, levantando la prohibición de una distancia de 200 metros que debe haber entre bancas de lotería. El Ministerio de Hacienda, con el afán de promover la instalación de más bancas de loterías, han levantado a través de esta resolución esta medida y nosotros hemos sometido una demanda principal en el Tribunal Contencioso Administrativo y estamos solicitando que esa resolución sea declarada nula, porque la misma lo que busca es promover la proliferación de bancas de loterías de manera ilegal y eso no lo podemos permitir en nuestra sociedad porque eso no nos favorece a los dominicanos, que se pueda coger como modelo para las bancas de lotería, para crear riqueza sin necesidad. Entonces nosotros hemos sometido esta solicitud, esta demanda, para eliminar eso y también llamar la atención del Ministerio de Hacienda, que es la que debe regular las bancas de lotería, que lamentablemente la tenemos próximo a escuela, próximo a iglesia, de manera descontrolada, y queremos nosotros que se tome medida en ese sentido. Pero, don William, ¿verdad? Bájale algo, ¿no? Así no, don es que William, usted no. anda bien bonito. Mire, se supone que la resolución que emitió el Ministerio de Hacienda precisamente busca regular la proliferación de bancas y además el tema de la recaudación de impuestos. Y ustedes hablan de juegos ilícitos. Yo quisiera que usted establezca una diferencia. ¿Cuáles son esos juegos ilícitos? ¿Serían los mismos que se hacen en las bancas de apuestas o estamos hablando de otros tipos de juegos? Porque hay como una especie de confusión. O sea, juegos ilícitos es las bancas que están en la ilegalidad o hablamos de otra clase de juegos. Bueno, las leyes, y ya históricamente eso es algo que los juegos de azar es un método que se ha utilizado de mucha gente que juega, pero esos juegos deben ser regulados, deben tener una forma de cómo se hacen y las leyes dominicanas lo establecen. Ahora bien, cuando desde el Ministerio de Hacienda no se hacen las cosas correctas, entonces estamos frente a juegos ilícitos que violan el ordenamiento jurídico dominicano. Por lo tanto, nosotros lo que estamos a partir de este momento reclamando que todo se haga de manera legal. Ese en términos generales lo que queremos, que los juegos sean fruto de lo que establece las leyes y que sean regulados por el Ministerio de Hacienda de manera correcta, pero no que se quiera promover los juegos de azar como un modelo económico. Algo que me llama la atención es el choque legal que existe, lo que plantean ustedes entre el decreto y la resolución. El decreto 730-02 fue el que estableció el límite de los 200 metros entre bancas de loterías. Sin embargo, ahora con la resolución 05-2019 es que se deroga tal decreto, o sea, al menos así lo ha establecido el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿existe realmente un choque legal entre el decreto y la resolución? ¿Cuál es el procedimiento debido para poder dar marcha atrás a aquel decreto que en el gobierno del presidente Hipólito Mejía fue emitido? No, mira, realmente este problema del levantamiento de los 200 metros de la distancia entre una banca legal y otra, es a raíz
del presupuesto nacional del 2019, en su artículo 21, el presupuesto nacional, el artículo 21 del presupuesto establece que el impedimento del presupuesto del 2011 en el artículo 8 prohibía las bancas de lotería por un periodo de 10 años. Y ese artículo 21 de este presupuesto actual de 2019 levanta ese impedimento. Ahora, el Ministerio de Hacienda, para poder legalizar una cantidad de bancas que funcionan y operan de manera ilegal, ha querido levantar la distancia de los 100 metros, porque le sería imposible a ellos legalizar, de acuerdo a lo que establece las regulaciones establecidas desde el año 1999 hasta la fecha, legalizar bancas sin levantar esa distancia. O sea, que ya lo de los 200 metros se había violado antes. O sea, esa distancia ya se ha violado y por tanto deben entonces acudir a esto. Es que nunca ha existido. No son 200 metros. Miren, inicialmente las bancas de lotería comenzaron con una distancia de 400 y 500 metros, tanto en la zona urbana como en la zona rural. El decreto 1167 del 2001, que fue emitido también por el expresidente Hipólito Mejía, establecía que a pesar de que no se pudo poner en operación los 400 metros por un problema de que en el 99 habían ya bancas operando ilegalmente y todo el mundo decía que había llegado primero a los lugares. A la imposibilidad de eso, de aplicar los 400 metros, el decreto 1167 viene a solucionar el problema y establece en el 2001 que las bancas van a funcionar a 200 metros de distancia. Y esos 200 metros se mantuvo hasta el año 2005. En el 2005, por ordenamiento del mismo decreto que le da poder al administrador, cambiaron la distancia entre bancas legales de 400 metros. Hasta la promulgación de la ley 139-11, esa fue la distancia y es la distancia que está operando ahora mismo. Ahora, el Ministerio de Hacienda ha inventado unos 200 metros que realmente no son los que van a operar. Porque desde el 2005 hasta el 2011, todas las bancas que se legalizaron en el país se legalizaron a 400 metros de distancia una de la otra. Bien, esta resolución ha generado un revuelo, ¿verdad?, en este sector, pero a mí me gustaría que ustedes explicaran a la población qué daño le provoca. Ustedes hasta ahora se han referido al daño económico que pudiera generar entre las personas que se dedican a tener bancas de apuestas y asuntos de juegos. Pero entonces a la población, me gustaría que ustedes hablaran el daño que le provoca este tipo de cosas. Miren, realmente los juegos son parte del mismo ser humano. Nosotros lo que decimos es que es verdad que el juego es imposible que se pueda prohibir, pero que tiene que estar fiscalizado y organizado por el Estado Dominicano, que no puede el Estado Dominicano fomentar el juego, los juegos de azar. Hasta el año 99 en este país era ilegal rifar, la rifa era totalmente ilegal. Es el gobierno del expresidente Leonel Fernández que comienza un proceso de legalización. En este momento, el Ministerio de Hacienda, en un acto de irresponsabilidad, desde el año 2011 a la fecha, ha dejado que más de 70.000 a 80.000 puntos de banca operen de manera ilegal. Y es lo que estamos exigiendo. Lo que estamos diciendo al Ministerio de Hacienda es que ellos tienen que clausurar, cerrar definitivamente todos los locales y negocios de bancas de lotería, máquinas tragamonedas, todo lo que sea juego y que sea ilícito, ilegal, que no esté amparado en la regulación de la ley 253-50 y de la norma que establecen la Lotería Nacional, estos deben ser clausurados y cerrados. ¿Cómo afecta a la sociedad? Definitivamente que afecta a la sociedad dominicana. Los barrios en todo el país, en los 48.000 kilómetros, están inundando de bancas de lotería. Y la gente a veces, con ese sueño, con esa esperanza que se le vende, a veces dejan de comprar los 4 o 5 panes que deben comprar para darle cena a sus hijos, para jugar un número con la esperanza de que van a sacar más tarde 2.000, 3.000, 4.000 pesos para comprar una nevera. Y entonces en eso hay 140 a 180 millones de pesos que los dominicanos juegan diariamente en los centros de juego de este país. Y eso afecta la economía de la gente más humilde
que está en una lucha constante por la sobrevivencia. Precisamente a ese punto iba. El motor de esto luce ser económico. ¿No habrá quizás manos de los dueños de marcas de lotería, de sorteos de lotería? Tras esto, ¿no será un tema de ese sector que ha empujado a que se proliferen las bancas de lotería, quizás para aumentar sus ganancias, que hasta el momento son bastantes? No, mira, realmente detrás de todo esto están políticos, funcionarios del gobierno. Desde el año 1999, desde el inicio de la legalización de las bancas, hay gente que recibe más dinero en su bolsillo que lo que recibe el Estado Dominicano. Los políticos especialmente. Todo el mundo que ha estado fiscalizando y dirigiendo las bancas de lotería, ellos detrás de eso se hacen millonarios. Y aquí en la actualidad, desde el año 2011, la proliferación de bancas no ha sido más que la irresponsabilidad de parte de las autoridades, pero que eso tiene un interés. En los últimos años, políticos, lavadores de dinero, narcotraficantes han incursionado en el negocio de las bancas como una forma de transparentizar un dinero sucio que llega al país. Eso es así, pero en la actualidad los políticos reciben más dinero que la Dirección General de Impuestos Internos sobre los juegos. En la actualidad la DGI está cobrando alrededor de 1.000 millones de pesos, pero se paga por debajo para que esas bancas operen. Esas bancas operan con permiso de autoridades que son sobornadas para esos juegos operar de manera ilegal. Ya finalmente para concluir, porque tenemos que terminar, a mí me gustaría que cualquiera de los dos me aclare cuáles son los juegos ilícitos y por quiénes están compuestas esta Asociación Dominicana contra Juegos Ilícitos. Bueno, la sociedad civil, especialmente de San Cristóbal, un grupo de personas, de ciudadanos, al ver el desorden en que impera en el país con esta situación de tantos juegos y que se esté promoviendo desde el mismo gobierno más banca de lotería sin ningún tipo de control, vamos también a incursionar en otro tipo de juegos que están funcionando de manera ilegal. Nosotros, preocupados por esta situación, nos estamos constituyendo y vamos a llamar la atención de que los juegos no son buenos, provocan una enfermedad y no es el modelo que la República Dominicana necesita, y que también el Estado debe regular para que los recursos puedan llegar y que se puedan invertir en los diferentes barrios del país en obra de bien para la comunidad, para la colectividad. Bueno, muchas gracias, señor José Castillo, señor William. Alcántara. Sí tenemos para la próxima una pregunta pendiente para definir cuál es el marco de los ilícitos, de los de azar y de los juegos lícitos. Porque es que para que la gente entonces tenga el conocimiento realmente de hacia dónde se dirige, cuál es el que realmente puede jugar sin ningún problema, sin reñirse con la ley y demás. Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Gracias también a usted por haber sintonizado estas 2 horas de contenido que preparamos diariamente a través de Despierta RD. No cambie de canal, recuerde, Noticentro a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche también en la emisión estelar. Por supuesto, todo el día acompañándole con mucha información y buen entretenimiento en Telecentro. Que tengan todos un buen fin de semana y recuerden la prudencia, señores, para que podamos llegar a feliz término el próximo lunes y nos podamos ver aquí en Despierta RD. Será hasta la próxima.